Muy bien, pues vamos a meternos de lleno. Tenemos sobre la mesa una colección de textos que se atreven con una figura, bueno, de las más complejas y persistentes de la historia, el diablo. Complejísima, sí. Y la pregunta que flota sobre todo este material es casi obligatoria, ¿no? A ver, ¿estamos hablando de una entidad real, de un ser consciente o de una de las construcciones culturales más exitosas de todos los tiempos? Es que esa es la gran cuestión. Porque, seamos honestas, la imagen popular del tipo con cuernos, tridente y olor a azufre siempre ha parecido una caricatura. Totalmente. Nuestra misión hoy no es resolver el misterio, claro, sino desempacar las capas. La histórica, la teológica, la psicológica, basándonos en lo que nos dicen estas fuentes. Claro. Y lo interesante es que las fuentes que tenemos se pueden agrupar en 3 bloques que casi se pelean entre sí. A ver, Por un lado, tenemos un análisis que le quita todo el disfraz folclórico para ver qué hay debajo desde un punto de vista histórico y, bueno, científico. vale. Por otro, nos sumergimos en la doctrina católica, que tiene una explicación muy estructurada sobre su origen y naturaleza. ¿Y la tercera? Y finalmente, una perspectiva que se ciñe a la interpretación bíblica de los testigos de Jehová. Va a ser un viaje por ideas que a veces chocan frontalmente. ¿Y otras, supongo, se encontrarán en algún punto? Pues sí, de forma sorprendente a veces acaban diciendo casi lo mismo por caminos distintos. Pues empecemos por el principio, por la construcción del monstruo. Una de las ideas que más me ha llamado la atención en los textos es que esta imagen del mal absoluto no existió siempre. ¿Cómo era en su versión, digamos, 1.0? Es que esa es la primera gran sorpresa. Según los textos más antiguos del Antiguo Testamento, la figura que llamamos Satán no era el villano de la historia. Ah, no. Para nada. El término hebreo original, as-Satán, significa el adversario o el que se opone, pero en un sentido casi legal. Su rol era más parecido al de un fiscal. Un momento, un fiscal. No el enemigo de Dios, sino alguien que trabajaba para él. Exactamente. Su trabajo, como se ve claramente en el libro de Job, era poner a prueba la fe de los humanos. Tenía permiso divino para hacerlo. O sea, era una función dentro del sistema. Tal cual. Un autor lo describe de una forma que me pareció genial. Era un inspector de calidad de almas. Un inspector de calidad de almas. Me encanta. ¿A que sí? Su función era señalar las debilidades, no por maldad, sino como parte del plan divino. No era una fuerza opuesta a Dios. Era una herramienta. ¿Eso es? Vale, eso lo cambia todo. Entonces, ¿en qué momento despedimos al inspector y contratamos al archienemigo cósmico? ¿Cuándo se produce ese cambio tan radical? El punto de inflexión, según apunta uno de los análisis históricos, llega con el contacto del pueblo judío con otras culturas, sobre todo con el zoroastrismo persa durante el exilio en Babilonia. Ah, claro. El zoroastrismo sí que tenía una visión del universo profundamente dualista, una batalla eterna entre Ahura Mazda, el dios de la luz, y Angra Mainyu, el espíritu de la oscuridad. Una lucha del bien contra el mal en estado puro. Exacto. Una batalla cósmica entre 2 fuerzas iguales y opuestas. Y esa idea fue increíblemente influyente. O sea que importamos la idea de una guerra en el cielo. Se podría decir así. Sí, el concepto de un adversario legal se fue fusionando con esta nueva idea de un enemigo con mayúsculas. Una entidad que ya no solo prueba la humanidad, sino que lucha activamente contra Dios. Vale, eso explica el cambio de trabajo, por así decirlo. Pero me sigue faltando el aspecto físico. Si la Biblia apenas lo describe, ¿de dónde salen los cuernos? Las patas de cabra. Ahí es donde entra lo que una de las fuentes llama de forma muy acertada una campaña de marketing teológico. Suena muy moderno. Pero es que fue eso, una estrategia cultural muy astuta de la iglesia primitiva. Para competir con las religiones paganas que estaban muy arraigadas, necesitaban hacer que sus dioses parecieran peligrosos, demoníacos. ¿Te refieres a que tomaron los dioses de otros y los convirtieron en su diablo? Que con sus patas y cuernos de cabra. Claro, Pan. O Dionisio, asociado al éxtasis, a lo carnal. Y le pegaron esa imagen a su concepto del mal. Era una forma de decir, vuestros dioses de la fertilidad son en realidad el gran enemigo. Convirtieron lo sagrado de otros en lo profano suyo. ¡Qué potente! Y fue tremendamente eficaz. Es increíble. Entonces, si la imagen que ha aterrorizado a Occidente durante siglos es, en gran parte, un collage hecho con los restos de dioses paganos para ganar una batalla cultural, Sí. eso nos obliga a preguntarnos qué hay debajo de ese disfraz. Y ahí es donde las fuentes religiosas nos dan una respuesta muy diferente, ¿verdad? Exacto.
Si le preguntas a las fuentes teológicas, te dirán que todo eso de los cuernos y las pezuñas es iconografía, folclore. La verdadera historia para ellos es un drama cósmico. Un drama que ocurrió mucho antes de los humanos. Antes de la creación del ser humano, sí. Y que plantea la pregunta del millón. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿cómo es que existe el diablo? ¿Creó Dios el mal? La respuesta que dan tanto la fuente católica como la de los testigos de Jehová es un no categórico y rotundo. Un no sin matices. Sin matices. La doctrina es muy clara. Dios no creó al diablo. Lo que Dios creó fueron seres espirituales, ángeles, perfectos, en su naturaleza y dotados de una cualidad fundamental: el libre albedrío. La capacidad de elegir. La capacidad de elegir. Y según esta doctrina, uno de los ángeles más elevados, descrito como un ser de inmensa belleza y poder, usó esa libertad para elegir en contra de su creador. O sea, no fue un defecto de fábrica. No. Fue una elección consciente motivada por la soberbia. Quiso ser como Dios, no servir a Dios. El Concilio de Letrán de 1215, que se cita en uno de los textos, lo resume perfectamente. ¿Qué dice? Dice: fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero se hicieron a sí mismos malos. Se hicieron a sí mismos malos. Es una idea... Es potentísima, sí. ¿Pero que un ser perfecto elija la imperfección? Es una paradoja que cuesta entender. Contenía la perfección la semilla de su propia destrucción desde el principio. Es la gran pregunta del libre albedrío. La explicación teológica es que la verdadera perfección no es ser un autómata programado para el bien, sino tener la libertad de elegirlo. Exacto. Y esa libertad, por definición, incluye la posibilidad de elegir lo contrario. La soberbia, en este caso, es el deseo de ser la propia fuente de la verdad, en lugar de recibirla de Dios. Es un cortocircuito existencial. Hablando de nombres, casi todo el mundo asocia al diablo, antes de su caída, con el nombre de Lucifer. Pero una de las fuentes, la de los testigos de Jehová, dice que eso podría ser un error histórico. Sí, es una aclaración muy importante, porque desmonta una idea muy popular. Explican que la palabra hebrea original, que en algunas traducciones de la Biblia se tradujo como Lucifer, que significa portador de luz. Estrella de la mañana también, ¿no? Eso es. Pues esa palabra en realidad es Helel ben Shahar, el resplandeciente hijo de la aurora. Y el contexto es clave. En el libro de Isaías, este término no se usa como un nombre propio para Satanás. Entonces, ¿para qué se usa? Se usa de forma poética y burlona para describir la caída del arrogante rey de Babilonia, que se creía un dios y acabó derrocado. O sea que llamar Lucifer al diablo es como si dentro de 2000 años leyeran un editorial satírico sobre un político y pensaran que el apodo que le ponen es su nombre real. Es una analogía perfecta. Según esta interpretación, Lucifer nunca fue el nombre angélico del diablo. Es una mala lectura de un texto poético. Vaya. Y esa decisión de rebelarse, ese acto de soberbia, tuvo consecuencias. Consecuencias permanentes. La fuente católica es muy específica en esto. El catecismo describe la elección de estos ángeles caídos como irrevocable. Irrevocable. Sí. ¿Por qué? La lógica es sutil pero potente. Como seres puramente espirituales, no existen en el tiempo como nosotros. No pueden arrepentirse y cambiar. Su elección fue instantánea, total y eterna. Se definieron a sí mismos en oposición a Dios para siempre. No hay botón de reinicio. No hay botón de reinicio. De acuerdo, tenemos a esta entidad caída, definida por su oposición a Dios. ¿Cuál es su modus operandi ahora? ¿A qué se dedica, según estos textos? Pues su currículum, por así decirlo, está en los nombres que se le dan, que no son tanto nombres propios como descripciones de su función. Entiendo. Y aquí ambas fuentes religiosas coinciden casi al pie de la letra. El más conocido es diablo, que viene del griego diabolos. ¿Qué significa? El que calumnia, o más interesante aún, el que divide. Su trabajo es romper la unidad, sembrar discordia, crear desconfianza. Y luego está Satanás, que ya hemos dicho que significa opositor. Exacto. Su misma esencia es la oposición, el no a todo lo que sea del plan divino. Pero hay más. Se le llama la serpiente, el arquetipo del engaño, el tentador. El padre de la mentira. Y un título muy potente, el príncipe de este mundo, que sugiere que ejerce una influencia considerable sobre los sistemas y valores mundanos. Vamos, que su currículum es básicamente dividir y engañar. Todo gira en torno a la manipulación. Es su táctica principal. Y aquí llegamos a otra coincidencia fascinante entre las dos perspectivas religiosas.
Ambas sostienen que una de sus estrategias más efectivas en la era moderna es hacerle creer a la gente que no existe. Claro, es brillante de una forma perversa. Es que es el timo definitivo. ¿Convencer a la víctima de que no existe el timador? Si lo reduces a un mito, a un personaje de cuento de terror o a un simple símbolo del mal que llevamos dentro, entonces ¿Bajas la guardia? dejas la puerta abierta de par en par. Exacto. Es más fácil operar desde las sombras cuando nadie cree que hay alguien en ellas. Pero claro, esta idea nos lleva rectos al gran contrapunto, porque la perspectiva científica y psicológica dice precisamente eso, que no hay nadie en las sombras, que las sombras las proyectamos nosotros. Ese es el giro escéptico y es demoledor. Durante siglos, lo que hoy la psiquiatría diagnostica como esquizofrenia, epilepsia, trastorno de identidad disociativo... Se atribuye sin dudarlo a la posesión demoníaca. Sí. Una de las fuentes trae a colación el trágico caso real de Anneliese Michel en Alemania en los años 70, el que inspiró la película El exorcismo de Emily Rose. Una historia terrible. Desgarradora. Para los sacerdotes y la familia era una batalla espiritual real. Para los médicos y la fiscalía que los acusó de homicidio por negligencia, fue un caso devastador de una joven con epilepsia y problemas psiquiátricos. A la que se le negó un tratamiento adecuado. Exacto. Es el choque brutal entre dos realidades, dos interpretaciones del mundo, con una vida humana destrozada en medio. Y a eso se suma la evidencia de la psicología social, que es casi igual de perturbadora, porque te quita la comodidad de pensar que el mal es cosa de otros. Totalmente. Se menciona el famoso experimento de la cárcel de Stanford. El de Zimbardo, sí. Cogieron a estudiantes universitarios normales, gente sana, y los asignaron al azar a roles de prisioneros o guardias. En menos de 2 días los guardias empezaron a mostrar un comportamiento sádico, abusivo. Y los prisioneros, una sumisión y un estrés extremos. Tuvieron que cancelarlo. A los 6 días. Es escalofriante. Sugiere que el diablo no es tanto una persona como una situación. Un uniforme, un rol de poder, un contexto que nos deshumaniza. Y que puede sacar lo peor de cualquiera de nosotros. Exacto. Y esa es la pregunta incómoda que recorre uno de los textos. Si los seres humanos somos perfectamente capaces de cometer actos de maldad absoluta por nosotros mismos, ¿para qué necesitamos al diablo? Quizás es un concepto que inventamos para externalizar nuestra propia oscuridad. Esa es la idea. Sin embargo, uno de los análisis no cierra la puerta del todo. Reconoce que hay fenómenos que la ciencia, a día de hoy, sigue sin explicar del todo bien. No la cierra, deja una rendija abierta. Menciona casos documentados de glosolalia, es decir, personas que en medio de una crisis hablan con fluidez idiomas que jamás han aprendido. ¿O casos de conocimiento paranormal? Saber secretos íntimos de extraños sin explicación lógica. Y luego, introduce una teoría fascinante, la idea de la egrégora. Espera, egrégora. ¿Qué es eso exactamente? Es la hipótesis de que un pensamiento, si es compartido y alimentado por muchísima gente durante mucho tiempo, puede adquirir una especie de conciencia propia. Una existencia autónoma. En el plano psíquico, la idea es que miles de millones de personas, creyendo, temiendo y enfocando su energía en la figura del diablo durante 2 milenios, podrían, literalmente, haberle dado vida. Vaya. Una creación mental colectiva que se escapa del control. Esa idea es vertiginosa. Difumina por completo la línea entre la psicología de masas y, bueno, casi la magia. Es una forma de decir, quizás no era real al principio, pero lo hemos hecho real. Es una tercera vía inquietante entre el sí y el no. Lo que nos deja en un lugar muy complejo. Ante este panorama, la pregunta final es muy práctica. ¿Cómo sugieren estas fuentes que debemos posicionarnos? ¿Cuál debería ser la actitud? Aquí las dos posturas principales se ven con una claridad meridiana. Por un lado, la perspectiva religiosa, especialmente la católica, ofrece un consejo muy matizado. Respeto, pero no miedo. Respeto, pero no miedo. El respeto implica tomarlo en serio, no ser ingenuo. El miedo, sin embargo, es visto como una victoria del enemigo. Se cita una analogía brillante de San Agustín. El diablo es como un perro encadenado. Me gusta esa imagen. Es muy potente, ¿verdad? El perro puede ladrar, hacer mucho ruido, parecer aterrador, pero solo puede morder a quien se acerca deliberadamente a su radio de acción. Entonces la defensa es mantenerse alejado. Exacto, protegido por lo que llaman la armadura de Dios, la fe, la oración. Devuelve la responsabilidad al individuo. El perro solo muerde si te metes en su caseta. Entendido. ¿Y cuál es la alternativa? ¿La visión moderna, secular? Esa es para muchos bastante más aterradora.
Uno de los textos argumenta que el diablo hoy ya no necesita cuernos ni azufre porque se ha vuelto mucho más sutil. ¿Dónde está ahora? Vive en los algoritmos de las redes sociales que nos aíslan en burbujas de odio, en la indiferencia ante una tragedia lejana. Si el diablo no es un monstruo externo, entonces la responsabilidad de la maldad, grande o pequeña, recae íntegramente en nosotros. En nuestras decisiones, nuestras omisiones. Nuestra apatía. Y eso es más pavoroso porque no hay a quien echarle la culpa. No hay un «el diablo me obligó a hacerlo». Exacto. Como concluye esa fuente de forma muy gráfica, la puerta del infierno no tiene la llave por fuera, sino por dentro. Somos nosotros quienes la cerramos, desde nuestro interior. Cuando elegimos el egoísmo, la crueldad o la indiferencia. ¿Un ángel caído? Y por otro, la imagen de un arquetipo cultural que hemos ido esculpiendo. Una sombra psicológica que representa lo peor de nosotros mismos. Un símbolo que se adapta a los miedos de cada época. Sí. Y flotando sobre todo ello, esa paradoja central que mencionan casi todas las fuentes, que la mayor victoria de esta fuerza, sea externa o interna, es convencernos de que no existe. Si no nombras al enemigo, no puedes luchar contra él, sea cual sea ese enemigo. Y para terminar, una de las fuentes deja una reflexión que me parece el cierre perfecto para este análisis. ¿Cuál es? Dice algo así: la próxima vez que se sienta un escalofrío en la nuca o se vea una sombra por el rabillo en el ojo, la pregunta quizás no sea si él está ahí, la pregunta es qué parte de nosotros está intentando hablar.